Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de Josep Cusí, el íntimo amigo de don Juan Carlos, del rey emérito. Mucha gente cree que es su hermano y yo os quiero contar ahora pues todos los secretillos de esta vida, que la verdad es que es una vida bastante misteriosa. Son amigos desde hace muchos años, desde el año 72. Son los dos aficionados a la vela, como sabéis, casi profesionales. Empezaron a competir el uno contra el otro con barcos distintos, aunque en la misma categoría, y al final dijeron pues vamos a unar fuerzas y vamos a competir juntos. Y entonces Josep Cusí, bueno, en esa época era José Cusí, se convirtió en el armador de todos los bribones, todos estos barcos que se han llamado bribón, que son, bueno, con los que ha competido don Juan Carlos. El armador era Josep Cusí. Esto realmente ha hecho que al hablar la palabra armador, ¿no? Bueno, que la gente tuviera el concepto de que era una persona muy adinerada, y no es cierto. Es de una familia normal de Barcelona, y él tenía una fábrica de componentes eléctricos. Es ingeniero por la Universidad de Tarrasa, o sea que realmente no pertenecía a estas élites de millonarios que suelen ser los amigos de don Juan Carlos. Tampoco es aristócrata, tampoco viene de una familia de rancio abolengo, tampoco eran del círculo de Estoril, o sea que era un amigo absolutamente distinto a los que solía frecuentar don Juan Carlos, y quizá de ahí vino pues la complicidad, la unión que tenían los dos. Era más que un amigo, era un hermano prácticamente. Don Juan Carlos, en broma, le llamaba muchas veces hermano, y de ahí vienen los rumores de que son hermanos en realidad. También por el gran parecido físico, se parecen mucho físicamente, hasta el punto de que a mí me contaban que los escoltas de don Juan Carlos a veces se cuadraban, los militares incluso se cuadraban con Cusí, creyéndose que era el rey, y que el rey, corre la leyenda de que el rey lo ha utilizado a veces para estar en sitios en los que no debía estar. Es decir, enviaba a Cusí a un sitio público, ¿no? En el que decían, pues el rey está comiendo en tal sitio, y mientras el rey estaba haciendo cosas pues no demasiado convenientes, que todos podemos suponer cuáles eran, por supuesto. Esta amistad se ha extendido a lo largo de muchos años, ha sido una amistad tan íntima, más íntima, incluso una relación más íntima que la que tenía con su mujer. Cada vez que en Barcelona, por ejemplo, se tenía que hacer una visita médica, el que le acompañaba era Cusí, el que estaba al lado suyo en la habitación, el que le cogía la mano casi, ¿no? El que iba de partida con los médicos cuando daba permiso para ciertas cosas, para las visitas, para todo, era Cusí. Yo lo he visto en las puertas del Hospital de San José de Barcelona, lo he visto en la Clínica Cima, donde el rey iba a hacerse sus chequeos. En los años 80, el doctor Gil Bernet le hizo una operación, era urólogo, le hizo una operación a don Juan Carlos, y les trajo unos tejidos que en esa época tardaban mucho en analizarlos en España. Los metió en un botecito y fue Cusí a Estados Unidos con estas muestras de tejido de don Juan Carlos, para ver si eran malignos o benignos, que eran benignos, por cierto. En la clínica, en el hospital clínico donde lo operaron del nódulo, también del tumor benigno que tenía en el pulmón, ¿no? de esa operación que os he hablado tantas veces también, hubiera tenido que estar Cusí, pero en esa época, naturalmente, era la época Corina, y Corina apartó, ¿no? Separó a don Juan Carlos de todas sus amistades. Eh, Fue la única vez que entró en crisis la relación de ellos. Realmente Cusí pues, no tenía muy buena relación con doña Sofía. Doña Sofía desconfiaba de él, porque quizá con razón o quizá sin ella lo consideraba cómplice de muchas de las aventuras extramatrimoniales que tenía don Juan Carlos, concretamente las que tenía en Mallorca con las señoras más o menos fijas. Y entonces la reina siempre lo mantuvo. El hombre es una señora educada, evidentemente lo saludaba y tal, pero siempre lo mantuvo a cierta distancia. Y realmente, por ejemplo, esas cacerías de las que nos habla todo el mundo, ¿no? Que siempre tenía que haber señoritas preparadas para don Juan Carlos, siempre estaba Cusí, porque en segundo plano, si veis las fotografías de los años 70, 80, 90 del rey, siempre en segundo plano, nunca al lado de él, nunca con afán de protagonismo, siempre estaba su amigo Josep Cusí, así como detrás, ¿no? Acompañándolo en todas partes, y era su persona de confianza. Lo era todo, era cómplice, era servidor, era amigo, era compañero de regatas. O sea que realmente yo era una amistad entre hombres, ¿no? De 24 horas diarias. El único que tenía todos los móviles. El rey utilizaba, cuando estaba en España, varios móviles con tarjetas extranjeras, por cierto, porque temía que, si eran tarjetas españolas, fiscalizaran sus conversaciones, como así ocurrió, como hemos visto varias veces, ¿no? Pero la única persona que tenía todos los números de teléfonos móviles de don Juan Carlos era Cusí. Hablaban todos los días si no estaban juntos.
juntos, él vivía en Barcelona, y cuando se casó, él tiene 8 hijos, ¿no? Y cuando se casó de nuevo en su nuevo matrimonio con Inés Muiños, que es la hija del oftalmólogo, un oftalmólogo muy conocido, que fue precisamente quien operó a don Juan, pues la verdad es que el rey apadrinó a una de sus hijas, y esto fue una anécdota muy bonita porque hicieron el bautizo, lo hicieron en una parroquia, en una iglesia muy sencilla de la Costa Brava. Y entonces, a pesar de toda la relación que tenía Cusí con don Juan Carlos, pues los protocolos, ¿no? Los usos protocolarios de este tipo de ceremonial se le escapaban un poco, y entonces creyó que para esta sencilla ceremonia se tenía que tocar cuando don Juan Carlos entrara a la iglesia la marcha real. Y entonces estuvo hablando con el párroco, bueno, estuvo moviendo bastantes hilos, que fueron los que me lo contaron a mí, y se ve que al final pues don Juan Carlos le dijo, oye, que no hace falta, porque entre amigos estas cosas no hace falta hacerlas, ¿no? La mujer de Cusí también es una gran aficionada a los barcos. Su padre concretamente tenía un barco, el Kelismar, que yo lo he visto varias veces en el puerto de Sitges, y a bordo de este barco iba precisamente don Juan de Borbón en muchas ocasiones. Bueno, pues estamos en que esta amistad que parecía irrompible, ¿no? Que parecía una amistad a prueba de todo, pues se metió una mujer por en medio, como pasa a veces, ¿no? Que siempre la culpa la tenemos, según dicen según quien escriba la historia, ¿no? La culpa la tenemos las mujeres, que somos las malas de la película. Al principio no, al principio de la relación de don Juan Carlos y Corina, pues Cusí los apoyó, y los apoyó hasta el punto de que vosotros sabéis que el viaje del príncipe de Asturias y de Leticia, cuando se casaron, lo organizó Corina, ¿no? Fue una de las primeras tareas que se impuso cuando empezaron a salir, cuando empezó a salir con don Juan Carlos. Dijo, yo le voy a preparar una vuelta al mundo que no los va a encontrar ningún paparazzi. ¿Y quién financió este viaje? La mitad de este viaje costó 500.000 euros, la mitad del viaje la financió como un regalo de bodas Josep Cusí. Yo no sé cómo una persona que ya no tenía la empresa porque la había vendido, y que tampoco era una persona muy adinerada, con 8 hijos además, podía tener 250.000 euros para regalar a una pareja que ya lo tenía todo, ¿no? Pero bueno, se descubrió esto por un reportaje en el The Telegraph hace unos años, ¿no? Que el mayor financiador de este viaje de los príncipes de Asturias había sido Cusí. Por cierto, que el The Telegraph también desveló el itinerario de este viaje, que había permanecido en secreto. A mí también me da mucha rabia que sean los medios extranjeros los que descubran estas cosas y no nosotros. No lo debemos hacer muy bien los periodistas españoles. Y entonces supimos, ¿no?, que habían estado... no lo tengo aquí, sí, que habían estado en Camboya, Islas Fiji, en California, y que se habían movido con los nombres de señor y señora Smith, cosa que no es muy original, pero que, bueno, está bien. Pero lo cierto es que cuando empezó la amistad íntima de Juan Carlos y Corina, la verdad es que la relación con Cusí se empezó a deteriorar. A él no le parecía demasiado bien que ella se inmiscuyera tanto en los asuntos económicos del rey, ¿no? Le pareció que le desprestigiaba, ¿no? Y no le gustaba porque, bueno, y varias veces se creyó que tenía la suficiente confianza como para contárselo al rey, pero en esa época el rey estaba absolutamente subyugado por Corina, y todo lo que le decían los amigos iba enseguida a contárselo. Recordad que os conté que María Gabriela de Saboya, la íntima amiga de don Juan Carlos desde que eran pequeños, le había dicho, oye, que esta señora te desprestigia, no vayas con ella, que te desprestigia delante de toda Europa, y lo primero que había hecho don Juan Carlos es contárselo a Corina, ¿no? Entonces se lo contó, y entonces, pues bueno, claro, evidentemente, pues la pareja del rey se dolió, a cualquiera nos hubiera pasado, a mí también, y consiguió que la pareja se separara. Y en esta operación, concretamente de la clínica de Barcelona, del Hospital Clínico de Barcelona de Pulmón, en el que yo esperaba que estuviera Cusí, pues a sorpresa, quien estaba al lado del rey y quien estuvo cogiéndole la mano toda la noche y quien estuvo mientras lo operaban esperando en la habitación de fuera, no fue Cusí ni la reina, por supuesto, sino que fue la Corina, que era su novia en ese momento. Ocurrió el episodio de Botswana, recordaréis. Entonces Cusí hizo unas
pequeñas declaraciones diciendo que no le parecía bien ese episodio. Eso contribuyó a remachar la grieta, ¿no?, en la amistad que había con don Juan Carlos. Y después, en el año 2020, perdón, creo que fue entonces, concedió unas declaraciones a Vanity Fair en las que defendía al rey, ¿no?, defendía su amistad del rey, y cuando le hablaban del episodio de Corina, él dijo, bueno, ¿quién no tiene una mancha en su currículum? ¿Quién no ha cometido un error en su vida? Esto le sentó a don Juan Carlos muy mal, y eso bueno, que toda la entrevista había estado llena de elogios a don Juan Carlos, pero eso de que hablaran de él, de que un amigo suyo hable de él a don Juan Carlos, sea bien o mal, la verdad es que no le gusta. Entonces yo cada año que se dice, bueno, va a venir don Juan Carlos a España y va a ir a ver a Cusí, no va a ir a verlo a Barcelona porque ha tenido un ictus y ha estado muy mal y ha sido íntimo amigo y tal, yo siempre lo pongo en cuarentena porque sus relaciones ya no son tan buenas como eran antes. A pesar de todo, el año pasado el periodista Sergio Heredia le hizo en Alp, donde tienen una casa con su mujer, le hizo una entrevista perdón, para La Vanguardia, y le enseñó a su Jack Russell, tenía un perrito. Sabéis que yo siempre tengo que poner este tema en todos mis vídeos. Tenía un perrito, se llamaba Bribón, y había sido un regalo de don Juan Carlos, era un Jack Russell pequeñito, y la verdad es que a pesar de que había quedado bastante tocado del ictus, es un hombre mayor, tiene 4 años más que don Juan Carlos, pues la verdad es que en la entrevista pues estaba lúcido y estuvo muy bien y estuvo muy cariñoso con el periodista. Bueno, vosotros diréis, bueno, pero ¿era hermano o no era hermano de don Juan Carlos? Cuando empezaron a salir estos rumores que se reactivan cada año, es la típica serpiente de verano, ¿no?, que cuando no tenemos temas los periodistas volvemos a sacar que don Juan Carlos y Josep Cusí son hermanos, porque Cusí sería hijo de don Juan, un hijo natural de don Juan, y por tanto sería hermano de don Juan Carlos. Incluso pues se dan pruebas, se dice que una hija de Cusí le dijo a una hija de Juan Carlos, ¿sabes que nuestros padres son hermanos? Una anécdota que yo nunca he podido corroborarla en ningún sitio. Él a veces también decía en broma, hermano, el parecido físico, que luego si los ves juntos tampoco es tanto, pero bueno, el pelo blanco, en fin, la estatura, pues había, y realmente sí que se ha salido que era hijo de don Juan. Bueno, pues yo para escribir mis libros sobre la monarquía, la verdad es que realicé una exhaustiva investigación sobre dónde estaba exactamente don Juan cuando nació Josep Cusí. Josep Cusí es hijo de padres muy honorables, muy conocidos, catalanes, personas anónimas, y nació en enero del año 1934, y en enero precisamente, y todo el año anterior, 1933, don Juan estuvo embarcado en la Marina inglesa como soldado, como marino de la Marina Real Inglesa. Ellos estaban en el exilio, la familia real española, recordaréis que se fueron en 1931 por sus contactos de familia, ¿no?, de familia. Alfonso XIII había conseguido que su hijo, el único hijo sano, ¿no?, el que ya era el heredero de la corona, pudiera ingresar en la Marina Real Inglesa, y estaba embarcado en el barco Enterprise, estaba en las... bueno, aquí lo tengo en esta investigación que hice. Bueno, aquí veis mi punto, que es una roca de considerable tamaño. Estuvo todo el año anterior, tenía 18 años don Juan en esa época, y estuvo recorriendo las costas de la India Oriental y Occidental, Birmania, las islas de Diego Ramírez, las Mauricio, las Seychelles, Maldivas, el Golfo Pérsico y Arabia. En febrero de 1933, cuando teóricamente, en febrero y en marzo de 1933, cuando teóricamente hubieran tenido que concebir a este niño, se encontró en Trincomalee, en la costa oriental de Ceilán, con su padre, con el que se fue durante un mes de cacería a Mysore, donde fueron huéspedes del Maharaja. De ese safari hay unas fotos bastante conocidas en las que están don Juan y don Alfonso con unas piezas que habían abatido, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que don Juan no podía pisar tierra española porque estaba exiliado, y teniendo en cuenta que estaba en la otra punta del mundo, que no tenía ninguna relación con Barcelona, que esta pobre señora estaba casada y era una señora absolutamente decente, que no tenía nada que ver con la monarquía, pues se desmonta absolutamente que pudiera tener una aventura con don Juan, bueno, que ni siquiera lo conocía, y que de esa aventura naciera Josep Cusí. Por cierto, que
porque don Juan en esa época, el otro día me lo preguntabais en un mensaje, don Juan en esa época se aficionó a ir con estas mujeres, él pisaba siempre con este barco, pues puertos, bueno, zonas portuarias, ¿no? Ya sabemos lo que son las zonas portuarias, prostitución, marineros que están solos, lejos de su casa y de sus mujeres durante muchos años. Entonces él cogió mucha afición en esa época a las mujeres orientales, bueno, no sé cómo explicarlo de una forma delicada, y tuvo diversas aventuras, ¿no? Que yo he sacado en mis libros con estas mujeres, y llegó a contraer incluso una enfermedad venérea. Ahí fue también en ese viaje donde se tatuó, ¿no? Las anclas, sabéis que don Juan estaba tatuado, a mí me las enseñó expresamente, ¿no? Me dijo, mire, de mi época de marinero lo que llevo, ¿no? Llevaba unas anclas tatuadas, figúrate tú, después de 50 años todavía les quedaban, debía ser de una calidad buenísima ese tatuaje. Y bueno, y no hay ninguna posibilidad de que fuera el padre de Debussy. Y luego, bueno, hay una anécdota, para terminar, me gustaría contaros una anécdota que a mí me parece muy tierna, que estaban una vez en Mallorca, estaban Cusí y don Juan Carlos en el barco, bueno, ya estaban amarrados, ¿no? Estaban haciendo esas faenas propias del barco, y en el barco de al lado era el barco de unos amigos míos que tenían un niño de 7 o 8 años, ¿no? Y entonces, claro, Cusí era muy amigo del rey, pero no le apeó nunca el tratamiento, ¿eh? Señor, 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 señor. Y entonces, claro, oía todo el rato el niño, señor, majestad, señor, señor, y el niño saltó al barco de al lado y, bueno, al rey le hizo gracia, porque el rey ya sabéis que es simpático, don Juan Carlos, y le dijo, bueno, ¿qué eres? ¿Cómo te llamas? Y tal. Dice, ¿pero tú quién eres? Y le pregunta el niño, ¿por qué te llaman señor? ¿Por qué te llaman majestad? Y entonces estaban Cusí y él, y entonces el rey le dijo, mira, uno de nosotros es rey, a ver si sabes quién es rey de los dos. Y el niño mira a uno, mira a otro, mira a uno, mira a otro, y luego se gira hacia su barco y dice, el rey es mi papá. Y se fue corriendo con su padre. Y a mí esto, que eran amigos míos, me lo contó y me dijo, bueno, pues a mí es una anécdota que me ha hecho mucha gracia. Bueno, espero que os haya gustado esta historia veraniega, por eso me he vestido de marinera también, y os emplazo al próximo vídeo. Un beso, os quiero mucho, un beso.